La camelia existe cuando dices su nombre. Santa Libertad. Santa Libertad. Quem tem coragem para nos acompanhar? En la madrugada del 22 de enero de 1961, el transatlántico Santa María, conocido como el Galgo del Mar, que hace la línea de La Guaira a Vigo, desaparece en aguas del Caribe con más de 1000 personas a bordo. El navío, asaltado por un comando del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, DRIL, enarbola como bandera la oposición a las dictaduras de Franco y Salazar. Un triunvirato formado por los exiliados Pepe Belo, republicano galleguista, el capitán portugués Enrique Galbao y por José Fernández, el comandante Soutomayor, es el responsable de este hecho político sin precedentes. Las conexiones radiofónicas quedan cortadas. Galbao tenía un gran sentido del teatro. Era un hombre que le daba mucha importancia a la imagen. De ahí los uniformes, las estrellas. Este hombre muy elegante, siempre. Un hombre muy elegante. Un condottiere, uno de esos personajes. Un personaje. Un Velázquez. Que a los grandes pintores. Un Philippe de Champagne les hubiera gustado pintar. Un gran Don Juan. Siempre rodeado de mujeres bellas. De la alta sociedad, alrededor de Galvao, en su cárcel de Portugal. No era muy guapo. Estaba flaco como un cadáver, pero realmente era una persona encantadora. Admiraba la figura de Don Quijote. Lo consideraba un romántico de una enorme grandeza. Sobre su mesa de trabajo tenía un Don Quijote de madera. Y cuando ocurrió lo del Santa María, la operación se llamó Dulcinea, en honor a su dama, que era la libertad. Fue deportista, escritor, dramaturgo. Tiene varias obras con críticas muy elogiadas en El Nacional, entre otros. Su gran pasión era Angola, donde disfrutaba muchísimo. Que él achava que era o máximo como país. Fue cazador de caza grossa. Fue cazador, fue explorador en muchos de sus viajes por el interior.
y fue un estudioso de Angola. Mi tío decía siempre, no soy cobarde ni comunista. Mi tío decía, nadie me puede acusar de ser cobarde ni comunista. Pasó a ser una persona en contra del gobierno. Fue pasando de cárcel en cárcel. La peor fue Peniche, de donde salió para el hospital de Santa María por una afección cardíaca bastante grave. Ia morrendo. Para não morrer foi para Santa Maria, com uma coisa cardíaca bastante grave. Allí pasó los últimos 4 años de cárcel y de allí huyó. E foi de lá que fugiu. A maneira como ele fugiu ¿Cómo huyó? Fue un enigma. Algunos dicen que pasó por las ventanas de un 7º piso, aunque otros no creen esa versión. Vestido con un mono, con un cajón a la espalda, entró por la puerta de servicio de la Embajada de Argentina y allí pide y le dan asilo político. Da Embaixada da Argentina. E é assim que ele entra e pede asilo, e é concedido o asilo na Embaixada da Argentina. Mas ninguém estava à espera de uma coisa. Nadie esperaba algo tan espectacular como lo del Santa María. Fue duro para la familia porque nos gusta más recordarlo como el escritor, como dramaturgo, como cazador, como explorador de África, que como el asaltante del Santa María. Fue una de esas temeridades a lo Don Quijote de la que no conocemos su verdadera dimensión. Aunque llamar la atención pública internacional, sobre todo en Portugal y España, sí lo consiguieron. La suya es la novela de una vida entera, con muchos capítulos interesantes. Un romance con muchos capítulos interesantes. Vengo a saber en el 92 que tengo unos hermanos aquí, que él nunca habló de eso, jamás. Ni de su anterior matrimonio, ni de sus familias en España. Y él no solía referirse, por lo menos conmigo, ¿no? Yo no digo que en sus conversaciones con Celso Emilio Ferreira, o con Sexto, o con Formoso, con la gente que tenía a su alrededor, que tenía que ver con... Cuando era do período do Frente Popular. En tiempos del Frente Popular, yo iba con él a mítines, manifestaciones, a reuniones políticas. Llegamos a estar hasta las 2 de la mañana en reuniones políticas. Y los compañeros, uno que se llamaba Villaverde, José Morero, un médico farmacéutico, Barral, uno que se llamaba Ramón Zapatero, que lo fusilaron también, claro. En un sitio pequeño como Apobra, los trabajadores eran poco más que esclavos. Él les decía que no se quitaran la gorra ante el patrón, ni bajaran la cabeza, que lo mirasen a la cara. Fue con varios compañeros hasta Finisterre y de allí volvió con 42 hombres al monte. Compañeros para el monte. Organizó las guerrillas y le dio que hacer a la Guardia Civil y a los falangistas. No se atrevieron a subir al monte, pero después mandaron a la aviación y bombardearon aquello. Muchos murieron, alguno enfermó y a otros los apresaron y fusilaron. Los presos se fusilaron.
La dueña de la casa donde estaba agachado. La dueña de la casa donde estaba escondido me llevó una nota que decía: Manuela, me voy a Portugal con 2 compañeros. Dos compañeros más. Si quieres, ven con nosotros. Ves con nosotros que vamos a andar. Yo le mandé el recado de que se marchara él. Que se marchara él, que yo no dejaba a los niños. Que no dejaba a los hijos, que se marchara él. Y efectivamente se marchó. Hasta la fecha. Los niños lo pasaron mal. Yo lo pasé mal. Yo venga a trabajar y trabajar, ellos pedían. Pero iban a la escuela y todos saben leer y escribir. Todos. Sin padre. Todos saben leer y escribir. Sin pai, sin pai. Él tenía buenas ideas para que los hijos tuviesen un futuro. Mira los hijos ya crecidos. Mira los hijos ya crecidos. Algunos se me murieron. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cinco hijos. En Portugal los ayudó el Partido Comunista Francés. Les metieron en un barco noruego, fueron a Marsella y pasaron a la República. Termina yendo a Cuba, allí se forma parte de una organización que era de los países del tercer mundo, de OLAS, y a través de las OLAS, como un representante por América Latina en OLAS, tiene un viaje, un periplo bastante importante por Laos, Vietnam, Camboya, en la época de la guerra de Vietnam. Vivía escribiendo a máquina, entonces escribió de novela, teatro, opiniones sobre marxismo, opiniones sobre filosofía, Hegel, Kant y no sé qué más. Bueno, había ensayos sobre la federación, sobre la organización posible de España en el futuro, que al final de su vida fue un hombre aislado, sin recursos materiales, no dispuesto a ceder, a bajar la cabeza, a pedir auxilio. De hecho, sus últimos días son prácticamente enormes dificultades económicas que están medianamente resueltas por las amistades que en la ciudad de Mérida había logrado hacer, y bueno, tenía prestigio entre la gente joven, entre algunos sectores de Bandera Roja y todo eso, el movimiento insurreccional o el movimiento de extrema izquierda venezolana. Cuando nos casamos nos fuimos para mi luna de miel a un campo, a una hacienda. Cuando regresamos a Celanova, fuimos cantando el himno gallego, los dos, agarrados de la mano, cantando el himno gallego hasta llegar a Celanova. Era 1,5 kilómetros así, más o menos. Hace 25 años que me llevaron preso a la comandancia militar. ¿Te acuerdas? Mamá lavaba y tú cuidabas al niño. No os avisé para no disgustaros. Eran momentos muy difíciles y sangrientos. Los asesinos aún están. Qué triste y qué vergüenza. Nos van a matar, nos van a matar. Iban los camiones cargados como si fueran animales. Y mataban 3 o 4 en la carretera, en otra carretera otros 3 o 4 y así. Y la gente, la familia los iba tenía que ir a enterrar. Los mataban en un parque que había allá, había un túnel.
donde iban los niños a jugar, y los mataban y los dejaban dentro del túnel ahí a los muertos. Eu nasci en mayo de 44. Yo nací en mayo del 44. Do Pepe Belo. Soy el tercer hijo de Pepe Belo. Luego enseguida, 5 o 6 meses después, 5 meses después, por la actividad que ejercía contra el franquismo, a mi padre lo detuvieron en Vigo. Yo llevaba a Víctor, que era el pequeño, más pequeño, lo llevaba conmigo a verlo. Le rompían la ropa para ver lo que llevaba, si llevaba algo escondido, lo desnudaba. El niño lloraba, claro, yo lloraba también, yo lloraba, el niño y yo llorando como dos madres. Churriña, Choviña, estate tranquila, yo no sé cuándo voy a salir de aquí, pero te voy a pedir algo. Cuídate y cuida a los niños. Año 46, el inicio del año 46. En el año 46 obtiene la libertad condicional. Una libertad condicional y luego enseguida, un año después, lo llamaron para interrogarlo y él, en vez de ir, escapó a Portugal, ayudado por los miembros del partido. Llevado a Portugal por amigos, por miembros del partido. Y en Portugal fica algunos meses. Allí pasó unos meses en libertad y luego lo detuvieron y le encerraron en el fuerte de Caxias. Por una serie de ligaciones que había con Unitarian Service, a través del Unitarian Service, una organización de derechos humanos que recogía a pilotos americanos que habían caído en territorio alemán. Americanos que caían en Mi padre obtiene un pasaporte de emergencia Esta organización consigue que le permitió entrar en Venezuela. Mi pai obtiene un pasaporte de emergencia que le posibilitaba entrar en Venezuela. La idea de él era Galicia. Él lo que quería era ir a Galicia. Y no sabía cómo, porque decía que es imposible ya. Entonces decía que la única manera de ir a Galicia era sacando a Franco del gobierno. Y fue cuando planearon el Santa María. Que el Santa María lo planearon en la casa, en el apartamento Baute, en Caracas. Allí se reunían todos, los portugueses y los españoles. Pero mi marido, cuando ellos iban, me explicaba más o menos. No me decía todo, porque yo estaba sufriendo por mi hijo más, porque era un niño, 16 años, era un muchacho. Pero no le quitaba de la cabeza que no fuera, porque él quería ir con su papá. Se fue con él, sin decirme nada. No se despidió ni nada, se fue. Para no darme... Bueno, la tristeza era igual, pero así no se despidían, no llevaban ellos tristeza por verme a mí triste, digo yo. Y ahí empezó la odisea de ellos. No equivoquéis el camino. El DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, acaba de dar la orden que lo traiga hasta todos encendido de fe, de valor, organizado. Yo solo pensaba en que se hundía en el barco. Y pensaba en eso y me volvía loca. Yo fui a la iglesia nunca voy casi a la iglesia, pero esos días iba todos los días a la iglesia a pedir para que lo hundiera en el barco. Me adoraba, yo lo adoraba a él y lo admiraba por cómo era. Y bueno, yo estaría con él otra vez, pasando todo lo que ha pasado, lo pasaría otra vez con él. Estás más joven que yo. Sí, estoy más joven. Más joven. Ya tú, no, somos contemporáneos, ¿no? No, tú eres mucho más joven que yo. Claro, el alma, el espíritu. Caramba, qué Entonces, amigo, ¿eh? andamos. ¿Qué haces? Yo soy fotógrafo, trabajo en fotografía. Ah, trabajas de fotografía. Sí, yo fui primero, en la época que yo fuimos al barco, era... Pero más nunca saliste de São Paulo. ¿Estás en Galicia ahora? No, yo vivo en Venezuela. Ah, ¿tú vives en Venezuela? Sí, lo que pasa es que hace poco yo fui a Galicia porque quería arreglar todas mis cosas de la documentación española. Yo no me nacionalicé venezolano, ¿no? Sí. Entonces, la documentación española no estaba en regla,
con la cosa de mi madre, que la guerra, yo nací en Francia, entonces que yo era todo, yo no tenía papel, era un lío, sí. Yo fui a Venezuela de nuevo, sí, y allí me metí en la guerrilla venezolana. Ahí secuestramos otro barco, a los 2 años volvimos a Brasil, de Brasil con el Partido Comunista aquí, fui a Europa, a Praga y todas esas cosas, y después fui a Cuba a entrenarme. ¿No? Sí. Y después volví a Venezuela, y al mes de haber vuelto a Venezuela íbamos a ser parte de la guerrilla del bachiller. Íbamos a armar una escuela de guerrilleros y todas esas cosas, entonces al mes de llegar a Venezuela, me agarraron y estuve 5 años preso. Parece una reunión de los tipos. Estáis todos muy jóvenes. Está bonito, para. Camilo. Estáis todos muy jóvenes, muy jóvenes. Yo era el menor y continúo siéndolo. Estamos vivos. Estamos en tus manos. Perfecto. Entonces vamos a entrar. Nosotros nos encontramos 42 años después. Casi todos los amigos de uno están como ya desaparecidos. Yo acabo de perder 3 en menos de un año. Sí. Venezolanos, ¿no? Sí. Sí. Pero de Santa María, ¿no? No. De Santa María de casualidad quedamos nosotros. Sí. Yo nunca volví a ver a nadie. Nunca más. Nunca más. Pela parte española. De los compañeros españoles que participaron, la mayoría tenía motivaciones propias. Porque venían de un pasado de lucha. Para los portugueses fue el ambiente de la época. En el 58 cae el dictador de Venezuela, Pérez Jiménez. En el 59 llega Fidel Castro a La Habana, a Cuba. El clima que se vivía era un clima de mucho ánimo para acabar con las dictaduras. Como Venezuela era el país que más recursos había aportado al movimiento revolucionario de Fidel, en agradecimiento, el 23 de enero de 1959, un año después de la caída de Pérez Jiménez, visita Venezuela. Yo era uno de los jóvenes que organizó su llegada, en la época en que Larrazábal presidía la Junta de Gobierno. El Rancho Pampero, acogedor y cálido rincón de la democracia americana en Venezuela, es el sitio escogido por el relámpago de la Sierra Maestra, Fidel Castro, para encontrarse con la colonia cubana de Caracas y dirigirles la palabra. De parte emocionadamente con sus compatriotas antes de dar por finalizada su visita. A partir de ese momento, muchos de los exiliados que vivían en Venezuela, entre ellos Pepe Belo, deciden por el entusiasmo de la caída de la dictadura formar movimientos más definitivos. Y una de las alternativas que este movimiento que comienza a se formar una de las alternativas de este nuevo movimiento fue la del proceso insurreccional armado. Ya que existe un acuerdo llamado Pacto Ibérico entre los dos dictadores, Salazar y Franco, las oposiciones tienen que unirse y hacer su propio pacto. Y es obedeciendo a esta lógica que nace el drill. É proposta por Belo aos portugueses
Con este objetivo de nova táctica, Belo propone a los portugueses una nueva táctica contra las dictaduras de Franco y Salazar. No había intención de El secuestro de un barco. portugués o menos portugués. No había intención de que fuese más o menos español o portugués. Y a acción debería tener como objeto Era un movimiento ibérico mejores condiciones. y la acción debía reunir las mejores condiciones para llevarse a cabo. A escolha de un navío portugués se dio por razones La elección de un buque portugués técnicas. respondía a razones técnicas. Más moderno. Era el barco más moderno que entraba en La Guaira, Venezuela. Obviamente estructuróse un comando. Había un comando Se estructuró un comando con un director general, que era Pepe Belo, y dos responsables militares. Un pela parte portuguesa. Por una parte estaba el portugués, que era el capitán Enrique Galvão, Sería José Fernández. y por otra el español José Fernández, con el nombre de Jorge de Soutomayor. O Galvão costumava dizer Galvão solía decir para um ativista revolucionário que para un activista revolucionario faz ação la entrada en acción es un día de fiesta. não é? O que está para trás é o sacrifício. Lo que queda atrás es el sacrificio. Aqueles que não têm de facto Y los pobres têm meios, não têm, son los que están siempre dispuestos estão sempre a luchar por la libertad. para lutar pela liberdade. Os ricos. Los ricos buscan otras formas. E o que acontecia foi que éramos todos pobres. Y nosotros éramos todos Era pobres. preciso arranjar algumas armas. Necesitábamos comprar armas, Para ter medo. aunque fuese para meter miedo. E era preciso comprar passagens. Era necesario comprar billetes E havia que eran muy problema caros. de que era preciso El problema era que había que preparar a la gente sin que supiera para qué les estaban preparando. que estavam sendo preparadas. Tinha-se arranjado dinheiro Se consiguió dinero algumas armas. para comprar algunas armas Parecem que são armas e são só a fingir, etc. y también E tinha para comprar algunos para billetes. algumas passagens. Mas havia grupo de cerca Pero había un grupo de 8 o 10 de 10 que companheiros tenían que subir a bordo que entrar clandestinamente. destinamente a bordo. El dinero finalmente salió en parte de las arcas de mi padre, porque él estaba en mejor situación económica que todos los demás. O Henrique Galvão Galvão não podia aparecer no podía aparecer en Caracas em Caracas. Não podia comprar y no podía comprar un billete a su nombre, dele porque não podia. porque no podía. E também não podia ser visto. No podía ser visto. Ali, porque senão... Bom. Portanto, ele voou... Así que voló a Curazao para esperar al barco. Las armas siempre fueron así, como que eran regaladas. Alguien te daba una pistola, el otro... Como vocês sabem, Como usted sabe, quando chegámos a Curaçao, cuando llegamos a Curazao, aquela reunião hubo una reunión do teu pai com o Galvão e mais dois con tu padre, Galvão y otros cuantos, no hotel onde estava o Galvão. en el hotel donde estaba Galvão. Houve uma discussão sobre Y allí discutimos sobre el plan de ataque. e aí começou o desentendimento. Y ahí comenzó el desacuerdo. Saíram do hotel Salieron del hotel sem terem chegado a acordo. sin haber llegado a un acuerdo. A única coisa que se acordou Y lo único que se pudo acordar en esa reunión era na hora. fue la hora. Mas chegada a hora, Mas, llegada la hora, antes não se entendiam. los dos comandantes no se entendieron E ficaram cada a olhar o céu. y cada uno miraba por lo suyo. Os homens estavam ali à espera de uma decisão. Los hombres esperaban una decisión. E demorámos uma hora Estuvimos más de una hora con aquella tensión, à espera que alguém pendientes de que alguien diera la voz de mando. comando. E a diferença consistia Y la diferencia consistía numa coisa, en si atacar el puente solo por un lado, que a ponte de comando que era lo que defendía Galvão, Tenés razón.
O si había que atacar el puente por ambos lados. Galvão decía que el ataque debía ser por un lado, porque a oscuras corríamos el riesgo de matarnos unos a otros. Esta era la teoría de Galvão. Tu padre no. Tu padre quería atacar por ambos lados. En la madrugada del día 22, ya en aguas internacionales, se toma el barco. La acción se acomete a la 1:30 de la madrugada, lógicamente porque había menos gente en los lugares previamente definidos, que eran el puente por ambos lados, el TSF, el telégrafo sin hilos, la sala de máquinas y los camarotes de los oficiales. Y que eran los camarotes de los oficiales. Hicieron los primeros disparos. El puente de mando fue tomado inmediatamente. Y hubo otros dos grupos. Uno ya había tomado, antes de tomar el puente de mando, la sala de radio. Y el otro había tomado la sala de máquinas. Es como si fuera una aldea habitada por 1.200 personas y en la que había que tomar 3 puntos claves. Todos estaban divididos en grupos. Yo pertenezco al grupo que toma la radiotelegrafía. Otro grupo obviamente va al puente y bueno, 2 o 3 grupos más que no recuerdo en distintas partes del barco. Cuando estábamos en telegrafía fue muy fácil, entramos, abrimos la puerta, estaba el radiotelegrafista y se encañonó y me acuerdo que nos dividimos los 3, yo me quedé en la puerta y los otros 2 compañeros apuntando al oficial del telégrafo. Y en eso suenan un montón de disparos fuera, lejos, hacia la parte delantera del barco. Desgraciadamente, en la toma del Santa María, hubo un imprevisto, que fue la muerte de un tripulante. Esto, se no definitivamente provocó una alteración. Lo que provocó una alteración en el plan. Do secuestro de Santa María. Yo recuerdo que me fui avanzando hacia el puente del barco y vi al oficial que resulta muerto, tendido en el suelo lleno de sangre. En ese momento personalmente pensé que no sería para ese tipo de acción. Me fui al bordo, a la barra, al puente y pensé tirar la pistola al agua. Pensé renunciar totalmente a ese tipo de cosas porque me produjo una especie de náusea. Pero después, finalmente, la cosa se me quitó y me dije, bueno, ya estamos montados aquí en este desastre, vamos a seguir adelante a ver qué pasa. Con el problema del fallecimiento de un tripulante. Con un tripulante muerto y otro herido. Los comandantes militares habían decidido no desembarcar al herido para no descubrir la operación. Yo lembro disto porque después de 3 días sin dormir. Recuerdo esto porque después de 3 días sin dormir, 2 horas después de que estábamos lá, acompañé a mi padre a un camarote 2 horas después de llegar allí. Los comandantes militares tenían decidido no desembarcar o ferido. Y Galvão y Soutomayor llamaron a mi padre para comunicárselo. No tenía nada a decir. Los militares decidieron. Él le respondió que ante la decisión tomada no tenían nada que decir, pero le pidieron opinión como director general. Su capacidad de convencimiento. Entonces, les demostró que sería interesante desembarcar al herido y aprovechar la repercusión mediática de la operación para atraerse la simpatía del mundo y no transformarla en algo cruento. Sotomayor
Era homem de navegação. Era un hombre de navegación. Era él sabía de navegación. facto, o comandante. Y era, de hecho, comandante do barco. El comandante de la nave. Embora a transmissão mediante la transmisión de poderes entre o comandante do barco e o Galvão, entre el comandante del barco y Galvão, era português, mas na parte de navegação, Galvão, como era portugués, quem comandava era o Sotomayor. O Galvão dejó comandar a Sotomayor, pero Galvão, com as relações externas, suponiendo que el barco fuera un país, assumia o papel se encargó naquela situação del papel de ministro de Asuntos Exteriores. Era o ministro das Relações Exteriores. Mi padre, Humberto Delgado, fue candidato a las elecciones de 1958. Las ganó, pero fueron fraudulentas y tuvo que exiliarse. Al oír la noticia del secuestro nos quedamos paralizadas, aterrorizadas, porque enseguida mi madre dijo: tu padre está detrás de esto. ¿Te acuerdas de lo del camarote del capitán Maya? Estábamos tomando el barco en nombre del general Humberto Delgado para darle cobertura conforme al derecho internacional. Una acción política no puede ser considerada un acto de piratería, al menos que el gobierno del país interesado así lo declare. Esa era nuestra gran defensa. Y en estas condiciones, la ley internacional había sido estudiada a fondo por el embajador Álvaro Lins, que cooperó mucho, que colaboró mucho para que la acción tuviese defensa jurídica a nivel internacional. Simplemente se decide bajar un herido que está muy grave y eso implica que el barco va a ser localizado, que hay una tripulación que va a bajar en un bote salvavidas, se para el barco en el mar, va a una velocidad mucho mayor y es un acto que todo el mundo presencia en la bajada, la llegada del herido a la lancha en camilla, casi muerto, la salida de esa lancha en plena mar que estaba medio brava. Es un acto finalmente que llama la atención y que conmueve el barco. Se desembarcó al herido y a 6 tripulantes que debieron llegar 1 hora y algo después. La gente pensaba no seu trabalho, não sei o quê, pensaram que tinha vindo día en que podían... que llegaría un día en que el régimen habría sido depuesto y que ellos iban, de facto, poder y que de hecho podrían disfrutar de la libertad y de otra situación. La reacción de tripulantes y pasajeros fue muy positiva. Incluso algunos se sumaron al movimiento. Explicamos que no habría comunicación con el exterior para evitar la localización del barco. Era manter un silencio de radio para evitar la localización del barco. Esa reacción espontánea foi de completa adesão, mesmo da maioria dos pasajeros. Fue de la mayoría de los pasajeros. Esa reacción espontánea. Esa reacción espontánea. De alivio. Fue de alivio. ¿No? Después la cabeza empezó a funcionar. La cabeza comenzó a funcionar. Y los peligros empezaron a manifestarse. A bordo estaba un exalumno. A bordo viajaba un exalumno de Velo que iba a Galicia. Y cuando él fue a tomar el café de y que reconoció la voz de su profesor. Eso lo dejó un poco confuso. Como a las 9:30 da mañá, pues hay una convocatoria. Cuando llamaron convocando una reunión de pasajeros, esa voz, reconocí la voz de Pepe Velo. Reconocí inmediatamente a Pepe Velo.
Allí están nuestros pueblos con sus lenguas cortadas y sus banderas sumidas en la triste condición de trapos sucios, y su razón y su fe y su vida toda fuera de la ley y prohibida por nuestra ignorancia, sí, y por la triste sabiduría de las instituciones ilegítimas, por la farsa partidaria, aunque nos pese, que son la madre y el padre de los 23 años del caudillo. As actividades no barco non se... La vida en el barco siguió con normalidad. Non cambiou nada, foi toda unha vida totalmente aberta, e me permitiron... A mí me dejaron filmar, tomar fotografías. No me pusieron cortapisas a la hora de hacer cualquier cosa en el barco. Todos los días, Velo explicaba las intenciones de la operación a todo el mundo. De explicar o que pretendían, o que querían e hasta onde podían chegar. Reunía a los pasajeros de primera, segunda y tercera y les daba mítines políticos. Les daba un mitin de tipo político. A vida a bordo transcorreu absolutamente... La vida en el barco era completamente normal. De izquierda, creamos una especie de socialismo a bordo. Y la gente podía ir de una clase a otra. Los niños tuvieron acceso a ciertos beneficios que había en primera clase. Creamos una especie de comuna en alta mar. Creamos una especie de comuna en alto mar. Gran Paiva, un venezolano que estaba ahí, que organizaban fiestas. Entonces ellos se iban muy bien, todo el día se la pasaban cuando no estaban de guardia y no descansando, pues se lo pasaban entre las personas del pasaje de tercera, de segunda, de primera, conversando, animando fiestas, inventando bingo. Paiva cantaba fado, entonces se ponía a cantar con la orquesta. Quanto isso, a orden que había do comando y que la consigna que dio Soutomayor como responsable da parte era cambiar la ruta constantemente para evitar que descubrieran el barco. Tentar atrasar o máximo posible a localización do barco. Eso fue el 23 de enero. Ya era día 23 de janeiro. 2 días después de tomar el Santa María. Hicimos silencio de radio hasta saber qué había ocurrido desde el desembarco de los tripulantes na ilha de Santa Lucía. Para las personas que estaban ahora en el comando, que tienen a su disposición la radio, las comunicaciones, hay el tanteo, pues, de qué ha pasado con el cuento que echan los tripulantes que apenas llegados a Santa Lucía, las reacciones que se dan por radio, donde se dice que el barco es dirigido hacia Cuba, que los piratas son comunistas, que hacen que obviamente haya un despliegue en el mundo tratando de localizar aquel barco. No es nada fácil localizar un barco en el mar, incluso un barco grande como el Santa María, si él no emite señales de radio, por ejemplo, ¿no? A partir del momento en que nos conectamos por la radio, después de muchos días sin transmisión, empezaron a llegar los telegramas de felicitación y advertimos el interés de la prensa internacional. Un avión de patrulla de la Marina de los Estados Unidos vuela sobre el Atlántico a la busca del barco portugués Santa María, apresado en el Caribe por un grupo de facinerosos mandado por el aventurero Galvão. Los asaltantes habían dado muerte al tercer oficial, Nascimento da Costa, y secuestrado a los pasajeros. The location of the ship has been determined. Its accompaniment of the ship, Santa Maria, has been located by Navy P-2V aircraft, and the position is approximately 600 miles north of the mouth of the Amazon River. Contudo, continuamos e continuamos.
com os nossos serviços de goniométricos a obter posições do navio, e isso vem-nos confirmar que, na realidade, ainda às 11 horas, quando tivemos o último azimute, o navio se encontrava sobre o mesmo rumo, navegando a uma velocidade relativamente limitada em relação à máxima que pode dar, e numa posição que se pode considerar a 700 milhas a leste da tal ilha de Santa Lúcia, onde se fez o desembarque inicial. Aproximadamente a leste, não é rigorosamente a leste, mas, na realidade, um rumo que seguiria, digamos, para o Golfo da Guiné. Isto é a situação presente. Não quer dizer que o navio não altere em qualquer altura a sua atual derrota e não siga qualquer outro caminho. O navio tinha sido dado en principio como perdido, porque no tenía habido partes. Al principio el barco se dio por perdido, porque no había habido partes de navegación. A noticia na BBC. El día 24 por la noche, la BBC dio la noticia y estuvimos trabajando toda la noche en el comunicado para el secretario general de Naciones Unidas en el parte político. ¿Por qué? Todo lo que podía ser feito de comunicación. Se hizo todo lo que se pudo para identificar todo movimiento después de que se localizara el barco. Se abrió la caja fuerte en presencia del capitán Maya y de un comisario. Se hizo inventario y un documento diciendo que todo estaba en orden, para demostrar que el drill no iba tras el botín, que luchaba por otras razones. Por una serie de otros conceptos de nivel bem más elevado. No día 31 de mañana, luego las primeras horas de mañana. En la mañana del 31, la primera vez tuvimos contacto visual con la flota americana, que nos estaba de navíos americanos cuidando. Que estaban, entre aspas, cuidando de nos. Tanto el submarino Seawolf como la fragata Girin, donde iba el contraalmirante Smith. O contraalmirante Smith que veio a bordo. Al principio, la Girin tenía los cañones desenfundados, como en acto hostil. Principalmente o Goering estava com os canhões desenfundados, como se estivesse num acto hostil de guerra. Sotomayor se indignó mucho y hubo un intercambio áspero de palabras una troca áspera entre el drill de palabras y el comandante de la fragata a bordo de Santa María y o pessoal. Como respuesta, enfundaron los cañones y pusieron unas banderolas en señal de amistad. There are Americans involved and their lives are involved, but there is we're not given any instructions to the Navy to carry out any boarding operations, though of course we are concerned about the lives of the Americans involved, and also because we are concerned because the ship belongs to a country with which the United States has friendly relations. And what is the official position in regard to Portuguese ship? Para el gobierno portugués, aquello, todo era un complot americano. Pero lo que ocurrió fue que en la ONU hubo votaciones contrarias a Portugal a causa del colonialismo. Y Kennedy votó contra Portugal. Definiu-se como nós deveríamos preparar-nos para o desembarque
Se definió cómo deberíamos preparar el desembarco y cómo recibir al representante de Denison a bordo del Santa María. El contraalmirante Smith se aproximó al Santa Libertad. Do costado do Santa Liberdade. Nosotros teníamos preparada una recepción para demostrar que no trataban con piratas. Y fue una cosa muy curiosa para nosotros, simples mortales, enfrentarnos a la Sexta Flota de los Estados Unidos. Cuando el contraalmirante Smith subió a bordo, fue recibido por 6 muchachos, y como yo era el más joven, encabezaba la formación. Y se quedó firme durante los 10 minutos que duraron el himno portugués, el himno americano, el gallego y el de la República, aunque no entendió nada. Fueron llevados para una sala donde se fez a reunión. Fuimos a una sala donde se celebró la reunión con toda la dignidad posible entre el drill y el representante de Kennedy. Naquela época de Kennedy, para negociar la posibilidad de desembarco. Y cómo esto sería feito. Durante esas 3 horas que estuvieron a bordo, adquirieron otra visión de los objetivos de la operación. Deu uma ideia, todo aquele ritual deu uma ideia que foi até manifestada. En Recife, Smith manifestó que no se había reunido con piratas, tido contacto con piratas y sí con un movimiento, sino con un movimiento que disentía de los gobiernos de España y Portugal. No día 1 de janeiro, el 1 de febrero llegó un telegrama del presidente brasileño Jânio Quadros, autorizándonos a entrar en el puerto. Un telegrama enviado pelo presidente Jânio Quadros, que tinha sido emposado no día anterior. Nos aproximamos a aguas territoriales brasileñas mientras esperábamos la orden de desembarco. Jânio Quadros había estado en Caracas.
Lo recuerdo. En el Tamanaco, en aquella famosa recepción que estabas tú, Costamorte, Belo y Galbao, que Janio Cuadros estaba borracho como una cuba. Estaba con una curda. Bueno, y prometió cosas. Y prometió cosas. Claro, esa es la parte más virtuosa. Mas no prometió... Dijo claramente... Dijo claramente una cosa. Aguarden que yo llegue... Esperen a que yo llegue al poder para apoyar la causa contra la dictadura. Contra las dictaduras. Hubo un decreto presidencial para hacerse cargo del barco. Por un decreto presidencial. Corría el rumor de que el navío estaba minado y de que esa noche explotaría, se incendiaría y se hundiría. El barco entró en aguas brasileñas, pasó allí la noche, se le dio protección y nada pasó. La noche del 2 al 3 lavamos todos los platos del Santa María. Los tripulantes habían desembarcado con los pasajeros y habían dejado todo sucio. Nosotros teníamos esa dignidad del guerrillero de entregarlo todo en orden. Marcamos as 10 horas com levantamento de bandeira. Fijamos la entrega a las 10. O abaixamento da bandeira portuguesa, prestação se colocó la bandera brasileña en lugar de la portuguesa. Telegráficas de que esa forma honrosa de se hicieron los saludos reglamentarios. Que no era un y más tarde supimos que esas honras, casi de reconocimiento de la parte beligerante, habían indignado a Portugal. Sabemos que el gobierno portugués ficou profundamente ofendido e indignado. Todo terminó muy bien. Todo terminou muito bem. El New York Times lo calificó de obra maestra de la diplomacia y se cumplió el deseo del presidente Jânio Quadros de desmontar la operación sin ofender al comandante Galbao. ¿Lo del Santa María fue solo una operación publicitaria que traspasó todas las expectativas? Entonces solo fue eso, efectuar el desembarco y entregar el navío a las autoridades portuguesas. Pero el objetivo era mayor. Querían desembarcar en Fernando Po, en la Guinea Española, y crear una base para el futuro. Construir un gobierno en el exilio, en Luanda, fue un caso muy controvertido.
encontramos hoje opositores espanhóis e opositores portugueses estreitamente emanados numa oposição que é de alguma maneira uma réplica ao Pacto Ibérico feito por Franco e por Salazar. Não se trata de libertar apenas Portugal, não se trata de libertar a Espanha, trata-se de libertar todos os povos ansiosos de liberdade. El 3 de febrero de 1961 se cierra la tercera operación de Drill y tal vez su vida. Lo que pudo ser una convergencia de los distintos grupos se transformó en una gran divergencia que se acentuó en los 3 meses siguientes. Tiempo fue un acto de valor, un acto de idealismo magnífico, porque en aquel tiempo Europa tenía dos tiranías fascistas, la tiranía de Franco en España y la tiranía de Salazar en Portugal. Recuerdo muy bien que era un joven periodista de la revista francesa Paris Match. Era antes del tiempo de la televisión y en aquel tiempo una revista como Paris Match cada semana era la televisión del tiempo. Y hemos volado sobre la santa libertad de los primeros periodistas que han llegado hasta el barco, y a un momento Charles Bonnet, mi compañero, saltó. El pobre Charles Bonnet no pudo llegar a la Santa María. Yo tenía la firme decisión de tomar una revancha gracias a dos trajes de bomberos. Yo puso subir sobre la Santa María antes de todos los otros periodistas y venir hasta el puente superior para encontrar en el bar a Enrique Galvao y para decir a Galvao: yo quiero recibir el relato de vuestra aventura, y hemos tomado la decisión de salir del barco por detrás para ir a mi habitación en un pequeño hotel de Recife, y nos estuvimos a este hotel que se llamaba el Hotel Bon Viaggio, sur la playa de Recife al norte de la ciudad. Él me ha hecho el relato completo de su aventura. Y al fin de la entrevista, a las 6 de la mañana, yo tenía un hambre increíble. Yo he dicho a Galvao: vamos a comer una cosita, hay tabernas, hay restaurantes en la playa de Recife. Y él me ha dicho: sí, vamos. Hemos empezado a caminar, y a un momento un coche sin faro, totalmente sin luz, vino de atrás. Yo he pensado inmediatamente esas escenas de películas de gángsters americanos, cuando esos grandes coches americanos con las ventanas abiertas y un gángster a cada ventana con una metralleta. Yo era seguro que vamos a de repente oír un ta y los dos vamos a morir. Y a este momento hemos visto las luces de la taberna, que era lleno de putas, una atmósfera de salón, de western, y enseguida yo he buscado por teléfono para llamar a Sotomayor, para decir a Sotomayor: estoy con su jefe en esa taberna de la playa de Recife, hay gente muy peligrosa alrededor, ustedes deben venir inmediatamente para asegurar la protección de Galvao. Él ha venido
una media hora después, para mí fue un momento de respiración cuando yo he visto la figura, la silueta de Sotomayor. A Sotomayor lo conozco en Caracas en el 78. En Caracas no había sido entrevistado en España. Hasta ese momento transmitióme a sensación de Estaba dolido porque no se le hubiera dado a él y a Belo el protagonismo que merecían. Tenía una forma de ser, una forma de moverse, de hablar, a la que no se le dio el protagonismo que merecía, y él y Belo se sentían dolidos por eso. Y después ainda había una otra cosa, es que llegamos a Brasil en pleno carnaval. Y había otra cosa, llegamos a Brasil en pleno carnaval. Y aquello fue la guinda en el pastel. Fue a cereja encima del bolo. La primera etapa fue muy agradable para los que no teníamos responsabilidad política directamente, porque fue como ser héroe a los 21 años, ¿no? Las mujeres te perseguían, firmabas autógrafos, eras famoso, ibas por la ciudad y te sentías así como un astro de cine. Este es el epílogo en Lisboa del bochornoso episodio donde se infringieron todas las normas del derecho de gentes frente a la debilidad de quienes tenían el deber de defenderlos. El presidente del Consejo de Ministros, doctor Salazar, atraviesa esta masa humana en estrecho contacto con su pueblo, que le aplaude y le vitorea en espontánea y clamorosa manifestación de adhesión y cariño. Luego sube al barco para dar la bienvenida a cuantos supieron mostrar su entereza y su firmeza en el trance en que les pusieron el aventurero Galbao y sus secuaces. La cámara sobre el mar nos acerca al transatlántico portugués Veracruz, donde regresan a Vigo los españoles que vivieron dramáticas jornadas a bordo del Santa María, la nave asaltada por Galbao y su banda, tras haber dado muerte al infortunado oficial don Joao de Nascimento, para mantener durante 12 días el barco en un régimen de coacción y de terror, a despecho de todos los derechos humanos y de las leyes internacionales. La triste odisea toca a su fin. Los que sufrieron el cautiverio incalificable en el Santa María llegan a la patria. Los pasajeros desembarcan y son abrazados conmovidamente por sus familias tras haber permanecido muchos días con la penosa incertidumbre de no saber qué sería de ellos si Galbao cumplía sus amenazas de hundir el barco con el pasaje y la tripulación después del ominoso e incalificable secuestro que ha indignado a todas las conciencias honradas. Eu fixe un reportaje como enviado especial do Ideal Gallego. Hice un reportaje especial para el Ideal Gallego. De buscar máis do que buscaron os outros. Busqué más que otros y tuve la suerte de encontrar los casquillos que mataron al agregado de a bordo y el pasaporte. Porque Galbao sei que levaba un sello de caucho. Galbao les hacía visados como si entrasen en otra nación. El sello decía Junta Ibérica de Liberación Nacional y después firmaba Capitán Galbao de su puño y letra. Eu nasci numa família muito pobre. Yo nací en una familia muy pobre. Viví en condições muito difíceis. Viví en condiciones muy difíciles. E a minha primeira noção. Y mi primera noción Eu era uma vítima e pertencia de que yo era una víctima y de que pertenecía a la clase de los desposeídos fue cuando me enamoré de una chica y ella ni siquiera me miraba porque yo vivía en una cabaña. Portanto, esse choque com a vida é que nos vai dizendo qual é o nosso Es la vida la que nos dice a quem é que pertencemos. a qué lugar pertenecemos. Daí que eu sempre entendi, Por eso, sempre fiz por estar ao lado yo siempre hice por estar al lado de los sin poder. De facto, no país era preciso. De hecho, en mi país era necesario hacer algo para salir de la tristeza
da situação de tristeza. Y la situación de falta de libertad en que vivíamos. Veio a imigração muito cedo, com 17 anos aprendi a viver sozinho. Aprendí a vivir solo. Primero fui emigrante, luego panadero, después locutor de radio, luego el Santa María, los aviones, la militancia en Luar. Algunos, muchos quizás se quedaron en el camino, pero yo siempre encontré la forma de seguir por ese camino. Pessoalmente, 42 años después, creo que aquello, a pesar de la frustración previa al inicio de la operación y el final no demasiado interesante, fue muy importante para mi formación política. Y estoy más convencido de que la lucha por aquellas ideas fue extremadamente importante. Na minha opinião, é algo extremamente importante, e eu repito aqui algumas palavras de meu pai. Mi padre decía, quando ele falava e gritava, ¡Viva Babel! Gritava no bom sentido, ¡Viva Babel! Esta diversidad de visiones, este concepto de nación, es más importante para mí de lo que se cree. No tendríamos dictadores ni emperadores democráticos. La visión única del mundo, si las nacionalidades fueran respetadas. Pobre del que nunca ha dado nada. Pobre del que sin consolar llora. Pobre del que para llegar espera. Pobre del que para vivir mata. Tiene 63 años y te dice, bueno, yo lo que sí no quiero es ser un viejo con bastón. Según el horóscopo y los astrólogos, a vivir hasta los 84 años, no quisiera. A veces hay días que no me interesa en absoluto el mundo que me rodea. A veces me pregunto si uno podía ser más tierno con los nietos de uno. No sé, quizás. Tengo un nieto muy simpático, negrito, parece un Buda, que según mi ex mujer, siempre se acuerda de mí. Y la última recomendación fue que no cantara tan duro para que los demás no oyeran. No día 18 de febrero de 1961, el 18 de febrero de 1961, para la ciudad de Campinas, para a Chácara San Vicente. Fuimos de Río de Janeiro a Campinas, a la Chácara, en San Vicente. Con actividades de entrenamiento, vamos a decir así, até guerrilleras. Allí quedaron todos los comandos haciendo entrenamiento guerrillero durante casi 3 meses. Durante casi 3 meses. Fíjate, tú eres el hombre más joven, que tenía 17 años, ¿no? Ajá. Y yo tenía 2, 3 más que tú. No te quites años, que tenías 21. Tenía 21, tengo 63 en este momento. Entre los 3, de los 3, el más mayor es Camilo. El más avanzado en edad y en experiencia. Salud. Salud, Camilo. Salud. Tú tienes una cosa cooperativa, me dijeron. Yo ahora soy francotirador. No, tirador, solo coloca franco. Sí, franco. Que te volviste al revés ahora. Si habláramos de nivel de preparación política, aquel grupo era un grupo que dejaba mucho que desear. Pensad qué habría pasado si en lugar de Kennedy hubiera estado Bush. Nos habrían hundido. Directo, ¿no? Seríamos afundados. ¿Tú crees? Olha, pela insensatez. No, pero tú crees de verdad. O sea, tú supones que en el momento actual las medidas no son tomadas mucho más fríamente que uno supone, con mucha más información que no depende tanto de Bush, sino que es un problema que está muy por debajo, muy por arriba. Que son una cantidad de... Las bombas son las mismas, Federico. Estén por debajo o por encima. Las bombas son bombas que estallan, ¿no? Inteligentes o brutas, ¿no? Las bombas son las mismas.
Pero los hombres, a pesar de todo, no son iguales. Ah, no, menos mal, además, ¿no? Os homens não são iguais. Los hombres no son iguales. Temos que acreditar, apesar de tudo, que há uma estrutura de valores. Hay una estructura de valores. Própria estrutura de valores. Cada hombre tiene su estructura de valores. Estrutura de valores morais, etc. Do Bush. De Bush a Kennedy hay diferencias. Eram muito diferentes. Eran muy diferentes. Os problemas tratados Por eso, los problemas tratados con otra escala de valores resultan de otra manera. Well, I'm delighted to have this opportunity to express our greetings to the people of Brazil. I've been in your beautiful country, hope to go again, and I hope that it will be possible for us in the 1960s to establish the same close ties. E assim, senhoras e senhores telespectadores, tivemos essas declarações de Mr. Kennedy, falando aqui diretamente do Aeroporto Internacional em Nova York. Essa foi a saudação de John Kennedy através da TV Tupi. Paz dele irá traduzir as palavras do candidato do Partido Democrata. O senador Kennedy disse que espera ser eleito agora em 1970, continuar cumprindo a mesma política de boa vizinhança que destacou a administração do presidente Roosevelt. Se posso falar com os amigos, si puedo hablar con los amigos, organizar reuniones, exercer a minha pedagogía y ejercer mi pedagogía de libertad y de cambio, e de mudança, no estoy en una dictadura. No estoy en una dictadura. De pleno acuerdo. Puede no gustarte quién gobierna el país, pero no es una dictadura. Isso é outra coisa. Hubo muchos compañeros Eu sei que, pronto, que no estaban de acuerdo conmigo. Concordava comigo e hoje ainda não concordo. Y hubo quien, que houve quem quisesse, en ese clima de libertades, mesmo quería justificar acciones violentas, de poder reunir, de poder organizar, de poder exercer, cosa con la que nunca estuve de acuerdo. Te puedes reunir, puedes opinar, te puedes organizar. Eu concordo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Que a violencia siempre se justificaría contra un proceso dictatorial. La violencia es el único medio contra una dictadura. Porque la única alternativa que te dejaban las dictaduras, independientemente de que no se condenen las acciones contra las dictaduras, como no nos condenaron a nosotros, era la insurrección armada. Contra la dictadura se justifica todo. El poder de la fuerza en una democracia, por peor que sea, es el poder de convencimiento. Hoy, al contrario, lo que pudiéramos sentir, a pesar de lo que pudiéramos sentir y pensar, porque creo que muchos de nosotros sentimos eso en ese momento, yo por lo menos digo que la importancia, yo diría que el objetivo, digo que la importancia y el objetivo de la acción, para mí, fue totalmente conseguido. El objetivo básico, el de mantener durante 13 días, y eso lo vemos ahora con la guerra de Irak, fue el equivalente de la época. El aislamiento diplomático de los regímenes dictatoriales ibéricos fue un hecho. Fue el inicio de un proceso.
Excelente, ¿eh? 42 Excelente. años recontados en... 42 años resumidos en tan pocas horas. Sí. Si no resolvemos los problemas del mundo, al menos los encauzamos. Podríamos estar una semana y no se nos acabarían los temas. No, o más, ¿no? Porque imagínate, recuperar la historia es una de las cosas más difíciles que se le puede ocurrir al ser humano, ¿no? Una de las cosas más importantes... Lo importante es que no hay uniformidad de visiones sobre el mismo tema. Menos mal. Eso que enriquece menos mal. Que cada uno tenga su verdad sobre el tema. No es mi verdad o tu verdad. Es la verdad de todos nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora que tenemos las señas, cuando alguno de nosotros vaya al país del otro, nos encontraremos. Pero, Víctor, Federico. Pórtate bien, Federico. Bueno, todo el mundo dice lo mismo. Si uno se porta bien... Buen viaje. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Pronto, meninos, porra. Compañeros más. Si quieres, ven con nosotros. Ves con nosotros que vamos a andar. Yo le mandé el recado de que se marchara él. Que se marchara él, que yo no dejaba a los niños. Que no dejaba a los hijos, que se marchara él. Y efectivamente se marchó. Hasta la fecha. Los niños lo pasaron mal. Yo lo pasé mal. Yo venga a trabajar y trabajar, ellos pedían. Pero iban a la escuela y todos saben leer y escribir. Todos. Sin padre. Todos saben leer y escribir. Sin pai, Sin pai. Él tenía buenas ideas para que los hijos tuviesen un futuro. Mira los hijos ya crecidos. Mira los hijos ya crecidos. ¿Ves? Algunos se me murieron. ¿Cuántos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
5. Cinco hijos. En Portugal los ayudó el Partido Comunista francés. Les metieron en un barco noruego, fueron a Marsella y pasaron a la República. Termina yendo a Cuba, allí se forma parte de una organización que era de los países del tercer mundo, de OLAS, y a través de las OLAS, como un representante por América Latina en OLAS, tiene un viaje, un periplo bastante importante por Laos, Vietnam, Camboya, en la época de la guerra de Vietnam. Vivía escribiendo a máquina, entonces escribió y escribió y escribió de novela, teatro, opiniones sobre marxismo, opiniones sobre filosofía, Hegel, Kant y no sé qué más. Bueno, había ensayos sobre la federación, sobre la organización posible de España en el futuro, que al final de su vida fue un hombre aislado, sin recursos materiales, no dispuesto a ceder, a bajar la cabeza, a pedir auxilio. De hecho, sus últimos días son prácticamente enormes. Sobre todo en Portugal y España. Sí, lo consiguieron. La suya es la novela de una vida entera, con muchos capítulos interesantes. Un romance con muchos capítulos interesantes. Vengo a saber en el 92 que tengo unos hermanos aquí, que él nunca habló de eso, jamás, ni de su anterior matrimonio, ni de sus familias en España, y él no solía referirse, por lo menos conmigo, ¿no? Yo no digo que en sus conversaciones con Celso Emilio Ferreira, o con Sesto, o con Formoso, con la gente que tenía a su alrededor, que tenía que ver con... Cuando era del periodo del Frente Popular. En tiempos del Frente Popular, yo iba con él a mítines, manifestaciones, a reuniones políticas. Llegamos a estar hasta las 2 de la mañana en reuniones políticas. Y los compañeros, uno que se llamaba Villaverde, José Morero, un médico farmacéutico, Barral, uno que se llamaba Ramón Zapatero, que lo fusilaron también, claro. En un sitio pequeño como Apobra, los trabajadores eran poco más que esclavos. Él les decía que no se quitaran la gorra ante el patrón, ni bajaran la cabeza, que lo mirasen a la cara. Fue con varios compañeros hasta Finisterre, y de allí volvió con 42 hombres al monte. Compañeros para el monte. Organizó las guerrillas y le dio que hacer a la Guardia Civil y a los falangistas. No se atrevieron a subir al monte, pero después mandaron a la aviación y bombardearon aquello. Muchos murieron, alguno enfermó, y a otros los apresaron y fusilaron. Los presos se fusilaron. La dueña de la casa donde estaba escondido me llevó una nota que decía: Manuela,
Me voy a Portugal con 2 compañeros. Con más de 1000 personas a bordo. El navío, asaltado por un comando del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, DRIL, enarbola como bandera la oposición a las dictaduras de Franco y Salazar. Un triunvirato formado por los exiliados Pepe Belo, republicano galleguista, el capitán portugués Enrique Galbao y por José Fernández, el comandante Soutomayor, es el responsable de este hecho político sin precedentes. Las conexiones radiofónicas quedan cortadas. Galvão tinha um sentido do teatro. Galbao tenía un gran sentido del teatro. Era um homem que dava Era un hombre à imagem que le daba mucha importancia a la imagen. um valor muito grande. De ahí los uniformes, las estrellas. Este hombre muy elegante siempre. Un hombre muy elegante. Un condottiere, uno de esos personajes. Un personaje un Velázquez, que a los grandes pintores un Philippe de Champagne les hubiera gustado pintar. Un gran Don Juan. Siempre rodeado de mujeres bellas. De la alta sociedad, alrededor de Galvão, en su cárcel de Portugal. No era muy guapo. Estaba flaco como un cadáver, pero realmente era una persona encantadora. Admiraba la figura de Don Quijote. Lo consideraba un romántico de una enorme grandeza. Sobre su mesa de trabajo tenía un Don Quijote de madera. Y cuando ocurrió lo del Santa María, la operación se llamó Dulcinea, en honor a su dama, que era la libertad. Fue deportista, escritor, dramaturgo. Tiene varias obras con críticas muy elogiadas en El Nacional, entre otros. Su gran pasión era Angola, donde disfrutaba muchísimo. Que él achava que era o máximo como país. Fue cazador de caza grossa. Fue cazador, fue explorador en muchos de sus viajes por el interior y fue un estudioso de Angola. Mi tío decía siempre, no soy cobarde ni comunista. Mi tío decía, nadie me puede acusar de ser cobarde ni comunista. Pasó a ser una persona en contra del gobierno. Y que fue pasando de cárcel en cárcel. La peor fue Peniche, de donde salió para el hospital de Santa María por una afección cardíaca bastante grave. Ia morrendo. Para não morrer foi para Santa Maria, com uma coisa cardíaca bastante grave. Allí pasó los últimos 4 años de cárcel y de allí huyó. Y fue de lá que fugiu.
Cómo huyó fue un enigma. Algunos dicen que pasó por las ventanas de un 7º piso, aunque otros no creen esa versión. Vestido con un mono, con un cajón a la espalda, entró por la puerta de servicio de la Embajada de Argentina y allí pide y le dan asilo político. E é assim que ele entra e pede asilo, e é concedido o asilo na Embaixada da Argentina. Mas ninguém estava à espera de uma coisa. Nadie esperaba algo tan espectacular como lo del Santa María. Fue duro para la familia porque nos gusta más recordarlo como el escritor, como dramaturgo, como cazador, como explorador de África, que como el asaltante del Santa María. Fue una de esas temeridades a lo Don Quijote, de la que no conocemos su verdadera dimensión. Aunque llamar la atención pública internacional La camelia existe cuando dices su nombre. Santa Libertad. Santa Libertad. En la madrugada del 22 de enero de 1961, el transatlántico Santa María, conocido como el Galgo del Mar, que hace la línea de La Guaira a Vigo, desaparece en aguas del Caribe